Se le da la palabra al acusado al defensor del acusado, Repeto, Soto. Su señoría, yo comparto lo dicho por el señor defensor don Carlos Yerzún y la Defensoría de la Niñez, pero derechamente yo agrego a ello que voy a solicitar que no se transmitan en vivo los alegatos de apertura ni ninguna parte del juicio, atendida a las características particulares que este tiene. Por una parte, en cuanto a la presunción de inocencia de mi representado, lo que se ignoro lo que va a decir cada interviniente en los alegatos, pero también en lo planteado por la Defensoría de la Niñez en cuanto al interés superior de la víctima. Eso sería, por mi parte. El tribunal va a resolver, si por favor nos pueden enviar a una sala privada brevemente. Vamos a autorizar que estén los medios de prensa ya indicados y transmitan lo que corresponde a este juicio hasta las alegaciones de apertura. Luego también, antes de finalizar el juicio, también se les va a permitir que estén presentes en todos los alegatos de clausura. No vamos a permitir que estén cuando se presente la prueba testimonial, porque entendemos que eso puede contaminar a testigos que no hayan declarado. Entendemos que es un juicio de varios días y nosotros no vamos a tener a los testigos aquí para poder supervisar esta no contaminación con otros medios de pruebas que se hayan presentado durante la audiencia. No sé si quedó claro, también, bueno, bajo ese mismo punto de vista, resguardando la identidad de los acusados, a quienes aún le asiste el derecho de presunción de inocencia. Vamos a también solicitar que los medios de prensa, si hacen primeros planos de su rostro, difuminen la imagen para que eso no sea publicitado y también para resguardar el honor y la honra del niño. Vamos a disponer que sea omitido su nombre de todos los registros públicos que existen. ¿Se entendió la resolución? ¿Hay algo que haya omitido o que necesiten que aclare? No, magistrado, ¿está clara? Sí. Los medios de prensa entiendo que también tienen que haber entendido, si no, de todas formas le pido a Sala o al administrador que supervigile que se cumplan las medidas que el tribunal dio. Bueno, con respecto a cosas más bien domésticas, respecto al horario, entiendo que hay presentes intervinientes que no vienen usualmente al Tribunal de Linares. El horario en que nosotros funcionamos es de 9 a 16 horas, con un receso a las 11 de media hora para efectos de descanso, y luego un receso al almuerzo de 1:30 a 2:30. Esos son los recesos que vamos a hacer para que también la Fiscalía organice su prueba dentro de los horarios. Hoy vamos a tener que hacer el receso un poco antes a la 1, porque entiendo que tendremos una audiencia a la 1, una audiencia en otra causa. Entonces, pero ese va a ser el horario de aquí en los días sucesivos. Magistrado. Sí. En ese sentido, la Fiscalía, junto con la parte querellante y también los abogados defensores, ya había planteado en la audiencia previa y lo solicita nuevamente porque se nos señaló que esta era la instancia correspondiente para realizarlo, que se hiciese un horario distinto, atendido su señoría precisamente la extensión del juicio. Se trata de un juicio que va a durar 2 semanas, atendido la complejidad del mismo. En el caso de la Fiscalía, su señoría ha atendido a lo que es necesario realizar después de la jornada del juicio en cuanto a reorganización de la prueba, y ha atendido también su señoría el agotamiento que implica para los intervinientes letrados. Es que queremos solicitar que se realice en una sola jornada hasta las 2 o 2:30 de la tarde, dependiendo de lo que el tribunal determine. Sí, fiscal, entiendo que estaba ese debate previo, del que ya me había informado, pero esa es la resolución del tribunal. Por las mismas razones y los mismos argumentos que usted está dando, nos parece a nosotros como tribunal que es mejor el horario que usualmente trabajamos. Si no, la última parte de la jornada se hace muy extensa y se hace a veces complejo mantener la concentración. Nos parece más adecuado hacer ese receso de 1 hora y luego retomar de 2:30 a 16 horas. Si usted desea, podemos hacer un receso unos 15 minutos antes. Depende de la prueba que haya pendiente. Si hay alguien declarando, va a ser más complejo.
eso podemos dar cierta laxitud también por el tema de la reorganización que ustedes necesitan hacer para el día siguiente. Estamos ya no a cualquier petición, pero en cuanto como el horario, nos parece que ese es el más ajustado a todos los argumentos que usted también ha referido. Bueno, fiscal, entonces, en cuanto a la disponibilidad de sus testigos y peritos. Se encuentra magistrado disponible y coordinado. Ya. Las partes querellantes. Magistrado, en cuanto a la prueba de la parte querellante no hay inconveniente, pero yo también tenía un incidente que plantear respecto a cuál va a ser el criterio del tribunal para los efectos de que una vez que ya haya declarado la familia que pudiera participar como público dentro del juicio. Me lo ha pedido específicamente parte de la familia, en particular la mamá. Quería saber cuál va a ser el criterio del tribunal en ese sentido. Sí, primero los testigos que declaren y que sean compartidos, una vez que terminen su primera declaración, el tribunal va a entender que están liberados para efectos de este juicio, a menos que hagan una petición expresa los intervinientes que lo compartían. Desde ese punto de vista, pues una vez que declaren y queden liberados para efectos de comparecer en el juicio, no hay problema de que asistan al juicio en lo sucesivo. Lo que sí preferimos que vayan al tribunal como público. Desde el tribunal, todo el público que quiera ir, que sea desde el tribunal. Ya organizamos previamente cuántos van a ser para el tema del aforo y para que se puedan organizar en la sala. Pero desde el tribunal, ya que hacerlos ingresar al Zoom también podríamos tener algún problema de contaminación para otros testigos que no han declarado, ya que no podemos supervisar quienes están presentes a su alrededor. Me parece, magistrado. Muchas gracias. La otra parte querellante por la Defensoría. Señoría, no hay ningún inconveniente en cuanto a la prueba. Las defensas, con respecto a la disponibilidad de sus pruebas. No tenemos nada que plantear al tribunal, su señoría. En mi caso tampoco, su señoría. Ya. Entonces, estando constituido el tribunal, encontrándose presentes los intervinientes, disponibles los testigos y peritos que van a declarar en este juicio, se declara iniciado este juicio oral. A los acusados, entiendo que don Rubén Soto estuvo llano a que se la tratara por su nombre legal. Y con respecto a la petición del imputado Gerald Andrés Repeto, si su deseo es que lo tratemos con el nombre social de Andrea del Carmen, así lo vamos a hacer, pero de todas formas tenemos que tener en cuenta que los nombres legales hasta ahora son los otros, para efectos de sentencia, de veredicto o de preguntas tal vez que se le pueden hacer a algunos intervinientes acotados al tema oficial. ¿Ya? Para que lo tengan presente en lo sucesivo. A los acusados, entonces, les digo que ustedes tienen ciertos derechos, ¿ya? Ustedes tienen derecho a guardar silencio. Esto quiere decir que pueden optar por no prestar declaración durante este juicio. Si ustedes deciden renunciar a este derecho a guardar silencio y optan por declarar, ustedes podrán manifestar lo que estimen conveniente con respecto a la acusación que se está deduciendo en su contra, y luego deberán contestar preguntas que le hagan los intervinientes. Si ustedes deciden declarar en esa oportunidad, en el transcurso del juicio pueden volver a pedir la palabra a fin de aclarar o complementar alguno de sus dichos. ¿Ya? Hay dos oportunidades que como juez presidente yo les voy a dar la palabra. En esa primera oportunidad, ustedes podrán manifestar lo que estimen conveniente y van a venir ciertas preguntas por parte de los intervinientes. En una segunda oportunidad, antes de que nos retiremos a deliberar, nuevamente yo les voy a otorgar la palabra en mi calidad de juez presidente, y en esa oportunidad ustedes podrán manifestar lo que estimen conveniente con respecto a lo que ha sucedido en el juicio y no serán sometidos a un nuevo interrogatorio. Ustedes tienen derecho a permanecer en esta sala virtual y a comunicarse con sus abogados libremente en el transcurso de esta audiencia. Como estamos bajo esta modalidad de vía remota, si ustedes requieren comunicarse con sus abogados defensores, basta con que me lo hagan saber y vamos a hacer un pequeño receso para que ustedes puedan ir a una sala
virtual privada y comunicarse con su respectivo abogado. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo cuáles son sus derechos? ¿Sí? Ya. Sí. Tenemos un problema con el acusado Repeto, con respecto, no lo vemos bien, hay un problema de luz, de iluminación, que hace que no lo podamos ver bien. Y con respecto a las mascarillas, si se las pueden sacar, por favor, también en lo sucesivo, cuando empecemos con la prueba. Ahora puede ser que la tengan así, pero... ¿Entendieron cuáles son sus derechos? Sí. Bueno, acto seguido voy a dar lectura a cuáles son los hechos que están contenidos en la acusación fiscal y que son sobre los cuales debe recaer la prueba que se nos presenta en este juicio. Los hechos que se deben acreditar y sobre los cuales debe recaer la prueba son los siguientes. Con fecha 29 de abril del año 2021, en horas de la tarde, el menor de iniciales EEJS, de 12 años de edad, nacido el día 17 de mayo del año 2008, sale de su domicilio ubicado en Pasaje 2, Valle de Longaví, de la comuna de Longaví, junto con 2 perros, dirigiéndose a las cercanías del lugar en un potrero ubicado en las orillas del río Liguay. En dicho lugar se encontraban los imputados Rubén Patricio Soto Guerrero, con nombre social Maite Soto Guerrero, y Gerald Cristian Andrés Repeto Soto, quienes previamente concertados siguen e interceptan al niño amenazándolo con un cuchillo a fin de trasladarlo a un lugar más oculto, a la orilla de un humedal ubicado en la zona sur poniente del río Liguay. Una vez allí, y mediante la fuerza, lo lanzan al suelo y ambos imputados de forma consecutiva, uno primero y el otro después, con total dominio de la situación, mientras uno lo sujetaba con gran fuerza e impedía los intentos de resistencia del menor, el otro lo penetraba con el pene analmente, para posteriormente, encontrándose con el menor consciente, con la intención de matarlo, agredirlo en múltiples oportunidades con un cuchillo en el cuello y tórax, falleciendo la víctima en el mismo lugar a consecuencia de una anemia aguda secundaria a traumatismo penetrante cervical y torácico provocada por arma blanca. Todas las acciones ejecutadas por los imputados en la víctima de sujeción, penetración y las lesiones letales le provocaron gran dolor. A juicio del Ministerio Público, estos hechos descritos serían constitutivos del delito de homicidio con violación, tipificado y sancionado en el artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal. El delito se encontraría en grado de consumado, correspondiéndoles a los acusados participación como autores, conforme a lo establecido en el artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal. En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, respecto de los acusados, la Fiscalía señala que no concurrirían circunstancias modificatorias, con respecto al acusado Soto Guerrero, y con respecto al acusado Repeto Soto, claro, con respecto a ambos no concurrían circunstancias modificatorias a juicio del Ministerio Público. Las penas que vienen requiriendo al tribunal, el Ministerio Público, son de presidio, la pena principal de presidio perpetuo calificado, inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del imputado, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el tiempo máximo que establece el Código Penal, más el comiso de los instrumentos del delito, arma cortante, y la condena al pago de las costas de la causa, ordenándose además el registro de la huella genética de los acusados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970. Hay una acusación particular deducida por la querellante Defensoría de la Niñez en contra de los mismos acusados, ya individualizados. Los hechos, entiendo, querellantes, ¿son los mismos o tienen alguna diferencia? No, son los mismos, señoría. Entonces son los mismos hechos, se dan por reproducido en forma íntegra. En cuanto a la calificación jurídica, también hace una calificación jurídica de delito de violación con homicidio, tipificado en el artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal,
a juicio de esta querellante, también se encontraría en grado de desarrollo de consumado y se le imputa participación como autores a los acusados. En lo referido a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, esta querellante señala que concurriría la agravante prevista del artículo 12, número 1 del Código Penal, esto es la alevosía, y la circunstancia agravante prevista en el artículo 12, número 4 del mismo cuerpo legal, esto es aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. La pena que viene solicitando esta acusación particular es la de presidio perpetuo calificado, conforme al artículo 372 bis, inciso primero del Código Penal, en relación con la concurrencia de las agravantes previstas en los artículos 12, número 1 y 4 del mismo cuerpo legal, las penas accesorias del artículo 27 ya indicadas, el mismo comiso del arma cortante y la condena al pago de las costas. También solicita el registro de la huella genética de los acusados. En cuanto a la acusación particular deducida por la querellante Fundación Amparo y Justicia en contra de los mismos acusados, también entiendo que están reproducidos los mismos hechos querellantes, ¿o hay alguna diferencia? No, son los mismos hechos. La calificación jurídica también entiendo que es la misma calificación propuesta por la Fiscalía y la otra parte querellante. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, con respecto al acusado Rubén Patricio Soto Guerrero, con nombre social Maite Soto Guerrero, se solicita la concurrencia del agravante del artículo 12, número 1, esto es de cometer el delito con alevosía, en este caso actuando sobre seguro, la del artículo 12, número 12, al ejecutar el delito en despoblado, la del artículo 12, número 14, al cometer el delito mientras estaba cumpliendo una condena, y la del artículo 12, número 20, al ejecutar el delito portando un arma cortante, específicamente un cuchillo. Y con respecto al acusado Gerald Cristian Andrés Repeto Soto, señala que concurren las circunstancias agravantes del artículo 12, número 1, de cometer el delito con alevosía, en este caso actuando sobre seguro, la del artículo 12, número 12, al ejecutar el delito en despoblado, y del artículo 12, número 20, al ejecutar el delito portando un arma cortante, específicamente un cuchillo. Solicita, en cuanto a las penas, atendía las calificaciones jurídicas propuestas, las agravantes también propuestas, la pena de presidio perpetuo calificado, las mismas inhabilitaciones ya referidas, el comiso, la condena a los pagos de las costas y también el registro de la huella genética de los acusados. Esos son entonces los hechos que se deberán acreditar, sobre los que debe recaer la prueba, son las peticiones que hacen la Fiscalía y las querellantes. Ahora corresponde que escuchemos las alegaciones de apertura. Fiscal, escuchamos sus alegaciones, no le vamos a dar tiempo, pero por favor que sea eficiente en el uso de este tiempo y no repita las mismas ideas para ir avanzando. Escuchamos. Gracias, magistrado. Efectivamente, así será. La Fiscalía estima que los hechos, tanto de la formalización y posterior acusación, son bastante claros con respecto a cómo ocurre la participación de los imputados y a cómo los hechos son constitutivos del delito por el cual la Fiscalía ha acusado. En ese sentido, su señoría, solamente voy a aclarar la forma en que tanto la víctima como los imputados llegan al momento en que se comete ese delito y al lugar. La víctima, su señoría, que tenemos es un niño de 12 años de edad, un niño además de provincia, en quien sus actividades habituales precisamente estaba ir al río, se trata de un niño que ha vivido siempre en Longaví, estaban ir al río en compañía de sus perros, eventualmente cazar. Este niño pide incluso autorización para estas actividades. Es de esta manera como él llega y sale de su casa, es visto por una vecina hacia donde se dirige y llega a este potrero que colinda con el río. Va solo, va solamente con sus perros.
Esa es la forma en que llega él al encuentro con los imputados. Los imputados, por otra parte, su señoría, que en esos momentos tenían una relación de pareja, ya desde hacía algún tiempo, y que estaban previamente concertados, estaban de acuerdo en buscar a un niño, a un jovencito, para poder accederlo carnalmente y posteriormente para matarlo, es que llegan con ese propósito al lugar, su señoría. No es primera vez que iban al sitio con esas intenciones. Y de hecho, el mismo día, momentos antes, intentan realizar esta acción con otros niños, con otros jovencitos que también se dedicaban a estas actividades, como suele ser en un lugar como Longaví. De esto su señoría se va a dar cuenta en el juicio, y de cómo afortunadamente estos niños logran salvar la situación, porque eran más, porque de alguna manera pueden huir, en definitiva, de los imputados. Es así, su señoría, como la víctima, en una situación de completa indefensión, tratándose de un niño de 12 años de edad, frente a dos sujetos, hombres, adultos, no tiene ninguna posibilidad de velar por su propia protección, no solamente en su sexualidad, sino que también en su vida. Luego de esto, su señoría, el niño simplemente desaparece de la vista de sus familiares más cercanos. El niño no llega a la casa de inmediato, porque se trata de una familia preocupada por su hijo de 12 años de edad. Se realiza la denuncia de presunta desgracia respectiva, se realizan las búsquedas que continúan durante toda la noche de aquel fatídico día del 29 de abril, y en definitiva, muy temprano en la mañana, es ubicado por un lugareño, por un joven que también va a declarar en el juicio, y en las condiciones terribles en las cuales el mismo testigo declarará. Si bien es cierto, su señoría, la Fiscalía no esgrimió circunstancias agravantes, esto es por una cuestión absolutamente jurídica, técnica. La Fiscalía estima que el legislador, en la creación y en la unión del delito de violación con homicidio, por la pena asignada precisamente a este delito, es que contempla en sí y subsume las eventuales circunstancias agravantes que pudieran concurrir en el delito. Es por eso que la Fiscalía no las alega de manera independiente, pero sí hace presente los hechos que son constitutivos de tales, su señoría, porque la Fiscalía cree que en este caso, por cierto que existe una premeditación, ambos imputados llegan con un objetivo, llegan con un fin, llegan a un punto determinado, elegido por ellos para poder cometer este delito. Por tanto, no solamente hay un concierto, hay también una premeditación, llegan preparados para esto. Hay, por cierto, su señoría, alevosía. También creemos que los imputados actúan absolutamente sobre seguro en un terreno alejado, donde no se podía escuchar a la víctima, donde no se podía pedir auxilio, un terreno que también es conocido por los propios imputados y por el hecho de que, por cierto, se trata de dos hombres adultos que violentan a un niño de 12 años de edad. Además, su señoría, también hay enseñamiento. Durante la prueba se dará cuenta de cómo el niño sobrevive a múltiples ataques por parte de los imputados y la forma dolorosa en la que, por cierto, sobrevive. Durante la investigación, su señoría, ambos imputados, en las premuras de la investigación, prestaron declaración, entregando cada uno de ellos su propia versión de los hechos. Ignoramos si durante el desarrollo de este juicio lo harán, pero hacer presente desde ya al tribunal que eso efectivamente ocurrió, dando, como señalaba, la versión que ellos quieren entregarnos respecto de los hechos. Se trata, su señoría, esto de un delito que no solamente afecta y de manera tan brutal a la víctima directa, este niño de 12 años, que afecta obviamente a toda su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos, sino que por la violencia, por la gravedad, por la forma
en la que se afectan los bienes jurídicos, afecta también a toda la comunidad. Eso es, su señoría. Escuchamos sus alegaciones de apertura, la querellante por amparo y justicia. Muchas gracias, su señoría. En representación de la Fundación Amparo y Justicia, represento a los padres del niño EJS, quien, tal como lograremos probar en el juicio que comienza, a sus tan solo 12 años fue alevosamente violado y asesinado por los acusados. Su señoría, los hechos de la acusación son tremendamente impactantes, tremendamente duros, incluso para nosotros como fundación, que hace ya más de 20 años nos hemos dedicado a defender a las familias de niños violados y asesinados. En el transcurso del juicio, su señoría, vamos a escuchar cómo los acusados, concertados previamente, interceptan a Emilio, quien se encontraba paseando a sus 2 perros, y bajo amenaza lo llevan a un lugar oculto y lejano, por la fuerza, para proceder a violarlo analmente de manera consecutiva. Mientras uno lo sujetaba y lo agarraba, el otro lo violaba. Después también sucedía entre ambos, lo ahorcan y lo agreden en al menos 8 ocasiones con un cuchillo, en el cuello, en el tórax, lo que le produce, su señoría, una muerte atroz por anemia aguda en el mismo lugar. De la prueba que se rinda, en particular de la prueba pericial que vamos a escuchar, veremos que la dinámica de los hechos, su señoría, le produjo a Emilio un terror, un dolor y un sufrimiento atroz. La prueba que se logró recopilar y que vamos a escuchar en este juicio es contundente, es consistente, es completa, por lo que no tenemos dudas de que los hechos de la acusación lograrán ser acreditados no solo más allá de toda duda razonable, sino que fuera de toda duda. Lo anterior debe llevar a este tribunal a imponer las sanciones más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico, ya que si bien absolutamente nada puede ayudar a reparar lo sucedido, la pena de presidio perpetuo calificado en algo puede ayudar a mitigar el dolor de la madre, del padre y de toda una familia que se encuentra aún completa y absolutamente devastada. Su señoría, así es, porque Emilio era un niño, 12 años, inocente, bueno para el fútbol, que iba al colegio, que se encontraba en clases online, que se encontraba paseando a sus perros como lo hacía todos los días. Su señoría, ese día vamos a escuchar que recién se había terminado la ampliación de su casa, ese mismo día, y por primera vez Emilio tendría un dormitorio para sí solo. Estaba feliz ese día. Sin embargo, tuvo la terrible suerte de encontrarse con 2 monstruos que llevaban días planificando encontrar un niño para violarlo. Los hechos así, aisladamente, permiten imponer la pena máxima en nuestro ordenamiento jurídico. Pero esta parte querellante demostrará además que ambos acusados actuaron con alevosía, actuando sobre seguro, llevan al niño a un lugar completamente aislado y solitario, sin que Emilio tuviese la más mínima posibilidad de defenderse. A diferencia de lo señalado por el Ministerio Público, esta parte querellante piensa que esta circunstancia no necesariamente es inherente al tipo penal, sino que viene a agravar la conducta. Igualmente comprobaremos, señoría, que concurren las otras agravantes alegadas, la del 12 número 12, que esto es actuar en despoblado, ejecutar el delito con un arma cortante y estando uno de los imputados cumpliendo una pena. Su señoría, hemos dicho, nada puede reparar lo sucedido. Es indudable la extensión del daño que se ha causado. Nadie puede devolverles a su hijo, a su mamá Ana María y a su padre, tampoco a sus hermanos, ni a su abuela. Solo queda mitigar un dolor que es infinito y completamente devastador, que los tiene sumidos en una pena paralizante. Solo queda mitigar este dolor a través de una pena ejemplar para ambos, que es lo que esta mañana esta parte querellante solicita a este tribunal. Muchas gracias, su señoría. Las alegaciones de apertura de la querellante por la Defensoría de la Niñez. Sí, su señoría, muchas gracias. Como defensora de la niñez nos parece primeramente importante relevar en este alegato de apertura la edad de Emilio a la época en que ocurren estos hechos, 12 años. En ese contexto, su señoría, los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo especialmente vulnerable al cual el Estado de Chile se ha comprometido no solo a proteger,
en el fondo, hechos tan violentos como los que él vivió, sino además ya un deber de sanción como forma de reparación en cuanto a efectivización de los derechos de justicia y reparación en general. Eso está mandatado por el artículo 6 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, señoría. Y en ese sentido, y partiendo desde esa premisa, tal como lo han relevado ya el Ministerio Público y la otra parte querellante, es relevante considerar la forma en que se cometió este delito, este crimen, la forma violenta a la cual fue expuesto un niño de 12 años, en el fondo, que constituyen las más graves vulneraciones y violaciones a sus derechos humanos. Y en especial, su señoría, vamos a solicitar nosotros como Defensoría de la Niñez tomar en consideración la forma de comisión del ilícito, en particular, primeramente, la concertación, la colaboración que ambos acusados efectuaron mediante amenazas y mediante fuerza física, llevando al niño a un lugar alejado, impidiendo cualquier tipo de defensa o de repeler en el fondo este brutal ataque. Pero por su parte, señoría, tomar en consideración también que se logrará acreditar en este juicio, más allá de toda duda razonable, que el niño, encontrándose consciente, fue víctima de una serie múltiples de ataques por parte de los acusados, lo que claramente aumentaron su dolor y su padecimiento. Hoy por hoy, su señoría, nada de lo que se pueda resolver en este juicio nos va a devolver la vida de Emilio. Pero es indudable que, por una parte, es indispensable efectivizar lo que es el derecho a justicia y sanción, y eso se va a tener que realizar mediante una convicción clara de la aplicación, en este caso, de las máximas penas establecidas por el Código Penal, como la del presidio perpetuo calificado. Y por otra parte, también nos va a permitir cumplir con el deber del Estado de Chile de sancionar estas graves vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de un niño y niña adolescente. En ese sentido, tal y como ya se ha relevado, la parte querellante también comparte la visión de Amparo y Justicia, en el sentido que creemos que las agravantes no forman parte y no se encuentran subsumidas en lo que es el tipo penal, y en razón de ello solicitamos y creemos que vamos a lograr acreditar absolutamente y con absoluta convicción durante el juicio que en este proceso ha existido lo que es alevosía por parte de los acusados y también la agravante del artículo 12, número 4 del Código Penal. Eso, señor. Escuchamos las alegaciones de apertura. Abogado Carlos Oyerson, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias, señoría. Efectivamente, en este caso, como ha señalado el Ministerio Público, desde los primeros actos de la investigación, mi patrocinado a lo menos ha señalado su versión de los hechos y en definitiva nosotros entendemos que junto con otras actitudes ciertamente ha contribuido a que estos hechos puedan ser aclarados. Más allá de aquello, y obviamente que son parte de las alegaciones que nosotros podamos realizar en una etapa procesal correspondiente, nosotros vamos a estar siempre atentos al respeto absoluto, en este caso, de lo que establece el artículo 340 del Código Procesal Penal. Nosotros entendemos que la forma en que debe rendirse la prueba y además, en este caso, la actividad procesal debe ajustarse precisamente al respeto irrestricto de los derechos de mi patrocinado, y por lo mismo, nosotros teniendo en cuenta aquello y que gran parte de nuestras alegaciones son probablemente a realizarse en un momento procesal distinto, no vamos a ampliar o entrar en una discusión precisamente acerca de la concurrencia o no de estas circunstancias que han esgrimido los querellantes y que ha señalado el Ministerio Público, pero que el Ministerio Público en este caso ha optado por la aplicación del artículo 63, nosotros entendemos, del Código Penal. Por todos estos antecedentes, nosotros entendemos y lo planteamos nuevamente que específicamente vamos a estar al respeto irrestricto del 340, teniendo en cuenta sobre todo que rige todavía respecto a mis patrocinados la presunción de inocencia, y obviamente vamos a estar siempre atentos a que la actividad colaborativa que han realizado en la etapa de prueba sea reflejada también en el momento en que el Ministerio Público aporte sus medios probatorios. No tengo, su señoría, más alegaciones que plantear en esta etapa procesal. Obviamente nosotros hacemos en reserva de ellas a la etapa procesal que corresponde de cumplirse con los requisitos establecidos en el 340. Estamos en los alegatos de apertura del abogado Esteban Arévalo por el acusado Repeto Soto. Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un delito complejo, esta defensa va a plantear la tesis de que hay que determinar con precisión el nivel de participación de mi representado en las conductas o en lo que ha sido en rigor acusado.
Durante el desarrollo del juicio se rendirá prueba en este sentido y se descartará el concierto previo desde nuestro punto de vista y también, en parte, cuestionaremos un tanto la participación en el delito de homicidio, más bien en cuanto al reproche de culpabilidad. Y el debate de su señoría, más bien, teniendo claro este punto, se centrará en particular en las conductas posteriores realizadas por los acusados. Conductas posteriores que dicen relación a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que quedará también y se advertirá una vez rendida la prueba de que estas circunstancias modificatorias han existido. Y en el debate posterior, eventual de determinación de pena, ya estarán completamente determinadas. Y también considero, como lo ha planteado el Ministerio Público, serán, en cierto modo, desechadas las circunstancias agravantes esgrimidas por los querellantes, cuestión que, si bien es cierto, será de determinación de pena durante el juicio, también a nuestro juicio, de la naturaleza de las circunstancias esgrimidas como agravante, estas no podrán ser probadas. Eso es en cuanto a mi alegato de apertura, su señoría. Entonces terminamos los alegatos de apertura. Corresponde que le otorgue la palabra a cada uno de los acusados para efectos si van a declarar o no van a declarar en este juicio. Ella les había manifestado que tenían el derecho de guardar silencio, pero